A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito legal, financiero, contable, tributario, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio de nuestro país. Como siempre, la importante presencia, y en estos programas tenemos a abogados espectaculares porque estamos llenos de reformas legales, y por eso hemos invitado a los Power y MacGyver abogados en el ámbito legal. Tenemos la importante presencia hoy de una amiga de la casa de Tributación de hoy, Ángeles Puente, expertas en propiedad intelectual. Ángeles, querida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, buenas noches con todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar y compartir esta entrevista contigo. Querida Ángeles, vamos a hablar de un tema súper importante, una nueva ley. Estamos llenos de reformas legales y estamos con los expertos. Muchas gracias para nuestros queridos amigos y aliados estratégicos de Falcón y Puig, siempre dándonos estos abogados tan expertos, tan importantes, con un lenguaje tan sencillo. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar con Jaime, con una ley que está ahí en vigencia sobre la ley de protección de datos, y hoy día con otra experta como eres tú. Vamos a hablar de esta ley también orgánica con un nombre un poquito largo, que me voy a permitir en leer para no equivocarme, porque creo que lo importante es no equivocarnos. Ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Qué largo este nombre. Seguramente es importante. Sí, es importante, pero bueno, para los fines que nos ocupan, creo que con nombrarla como la ley de combate al comercio ilícito para el tema que vamos a conversar ahora, que es la protección de los derechos de propiedad intelectual, creo que sería suficiente. Sí, yo creo que simplificando un poquito para que todas las personas que en esta noche nos están mirando, que tengan la seguridad que hay muchísimas personas naturales, de empresas, de empresarios, jóvenes estudiantes, abogados, contadores. Queremos escucharle a esta experta abogada en un lenguaje sencillo. Protección de la propiedad intelectual. Hablemos, en resumen, ¿qué es lo que busca esta ley en el ámbito tuyo, en lo que nos compete en esta noche? Cuéntanos, Ángeles. El tema principal es el tema de combatir contra este comercio ilícito que implica falsificación de productos originales. ¡Qué barbaridad! ¿Ya? A veces se le quita importancia porque en el Ecuador en especial, por las connotaciones que te voy a mencionar, estamos inundados de productos falsificados. Totalmente. ¿Ya? Y parece que ya es tan común que ya no se le dé importancia, pero es importante tomar en cuenta que atrás de esta falsificación existe una organización delincuencial muy grande a nivel mundial. Así es. Que no cumplen las leyes laborales, por ejemplo, dentro de las fábricas para poder producir o fabricar estos productos falsificados. No se paga impuestos, entonces el Estado tiene pérdidas importantes en este rubro. Podríamos decir que es una cadena delictiva que se va generando pues una serie de perjuicios laborales, productivos, tributarios, al medio ambiente. Hay una afectación al medio ambiente inminente. Perfecto. Porque normalmente y en la mayoría de casos son fábricas clandestinas. Así es. En donde inclusive hay explotación a la mujer, a los niños, ancianos, que es mano de obra
por ponerlo vulgarmente, barata. Así es. Cristina, la pregunta es, ¿qué falsifican? Todo. Cuando te digo todo, se puede falsificar desde el arroz hasta la papa, la carne, medicinas, medicamentos, la ropa. Lo más común es la ropa, los cargadores de celular. Todo lo que tú miras en todo lo lado. que es de uso diario de las personas. Pero estamos frente a un problema realmente grave. Cuando hablamos de productos que atentan contra la salud de los seres humanos, del consumidor. Entonces tienes medicamentos, en lugar de tomarte una pastilla para el cáncer, te tomas una tiza, pastilla hecha de tiza. Qué barbaridad. O compraste el celular que venden en la calle a $5 y lo conectas. Tu hijo lo toma y se lo revienta, teniendo graves daños en su cuerpo. Qué barbaridad. Tenemos la leche para bebés. La fórmula de bebés puede ser falsificada. Y así, Cristina, nos podemos tomar toda la noche enumerando todos los productos que se pueden falsificar. Increíble. Estamos hablando de que esta es una industria clandestina, una organización delictiva que seguramente genera muchísimos millones de dólares y que de alguna manera los gobiernos a nivel mundial y ahora nuestro país ha creado una ley, como tú la mencionas, orgánica para tratar de combatir esta industria ilegal. ¿Desde cuándo esta ley está ya vigente en nuestro país? ¿Cómo se promulga? ¿Qué antecedentes tenemos? Tenemos ¿Qué es lo que ha pasado antecedentes importantes. El asambleísta Héctor Muñoz promovió esta ley porque, a mi opinión, es de las personas más comprometidas en el combate del comercio ilícito en el país y vio la necesidad de reformar varios cuerpos legales que permitan que se lo pueda hacer. Entró el tema de propiedad intelectual. Dos temas. Tenemos las medidas en frontera, que es una acción para suspender la operación aduanera en aduanas para detener la mercadería falsificada. Perfecto. O no solo falsificada, también pirata y también mercadería que viole derechos de propiedad intelectual. Que ello también va, creo, y si me corriges, también estaríamos de alguna manera también combatiendo lo que es el tema del contrabando. Pueden ir de la mano, sí, porque existe mercadería falsificada que la intentan ingresar por contrabando. Perfecto. No necesariamente, por los canales legales que se deben realizar. Y luego tenemos la acción penal. Perfecto. Contra delitos por actos que vulneren derechos de propiedad intelectual. Qué interesante. Entonces tenemos estos dos temas importantes de los cuales te quería conversar. ¿Cuándo sale, cuándo se publica esta ley? ¿Cómo se da este tema en este tema tan importante? La Asamblea lo discute durante varios meses. Finalmente sale una ley aprobada para que vaya al Ejecutivo. En el Ejecutivo justo fue la transición entre el gobierno anterior y el gobierno actual. El gobierno actual luego la vetó y luego pasó a Asamblea para la aprobación final y se promulga el 30 de agosto del 2021. Acaba de salir del horno. ¡Qué barbaridad! Estamos entonces con una ley salida del horno, está nuevita y tenemos esta gran oportunidad que en esta noche con una experta como es Ángeles Puente y sobre todo pues estamos hablando de que yo diría que ustedes Falcón y Puig son uno de los estudios jurídicos que tiene, yo diría, el know-how más especializado en todo lo que es derechos de propiedad intelectual y tú pues Ángeles eres una de las expertas en donde pues estamos con esta primicia de esta ley, que creo que le hacía muchísima falta a nuestro país, porque el tema de la piratería, como tú lo acabas de decir, está en donde todo el mundo no se puede imaginar. Hay tanto producto pirata. Y la razón principal, Cristina, es por el tema de medidas en frontera. La medida en frontera es la acción, para mí, principal para combatir el comercio ilícito de productos que vulneren derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es la acción que te permite detener en aduanas el producto falsificado y que no ingrese a circuitos de comercio.
para que no se distribuya. Es mucho más fácil de tener un contenedor de producto falsificado que luego ir local por local incautando este producto falsificado. Perfecto, estamos diciendo, vamos al origen, que luego tener que ir a todos los lugares de nuestro país. Imagínate lo que ir a todas estas provincias, local por local, si podemos hacerlos en las fronteras para que no exista esta distribución ilícita en el resto del país. Exacto. Sanciones. Exacto. Que Entonces, las sanciones, para que las personas que nos están escuchando, ¿cómo se dan estas sanciones? ¿Son fuertes? ¿Son duras? ¿Qué trae esta ley como sanciones? sí, más que las sanciones sí son importantes, pero esta ley, la arista más importante de esta ley en ¿cuál es la arista más de importante? medidas en frontera es que se devuelve a SENAE, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a SENAE, se devuelve la facultad y la obligación de suspender de oficio las operaciones aduaneras que tengan este tipo de mercadería. Rápidamente te quiero hacer una reseña en el tiempo. Nosotros teníamos la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigencia en 1998. ¿Ya? Una ley que en una cápite de 3 párrafos establecía el mecanismo para la aplicación de las medidas en frontera. Funcionamos muy bien hasta el 2015, que se promulgó el Código Ingenios, que también tiene un nombre bastante largo. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, inclusive fuimos reconocidos por ser uno de los mejores países innovadores en la aplicación de las medidas en frontera. Luego viene el Código Ingenios, que quita la obligación y la facultad a SENAE para poder dictar medidas en frontera contra este tipo de mercaderías, dándole la facultad y la obligación exclusiva al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Para lo cual los titulares de las marcas, a través de sus representantes o apoderados, realizaban un pedido. Pero para yo pedir a la Autoridad de Propiedad Intelectual presentar ese pedido, lo que nosotros necesitábamos es la información de la importación y la exportación que pretendemos que se suspenda. Y el Código Ingenios tenía todo un artículo en el que obligaba a SENAE implementar una plataforma, un sistema, una página web, algo que permita que los titulares de las marcas tengamos acceso a esa información. Nunca pasó. Entonces vamos 5 años sin medidas en frontera. Se han dictado pocas, una de las cuales fue de uno de nuestros clientes importantes en el entretenimiento a nivel mundial. Pero fue un golpe de suerte, Cristina. Pero al momento de nosotros saber el conocimiento, todo el procedimiento del Código Ingenios fluyó. Ahora, con esta nueva ley entramos a un sistema mixto, ¿ya? Porque pueden los titulares de los derechos de propiedad intelectual hacer su pedido para que se suspenda la operación aduanera, pero por su lado, si es que aduanas tiene los suficientes argumentos, herramientas de información que le permita determinar que la mercadería es presuntamente violaría los derechos de propiedad intelectual, la podría suspender de oficio. Interesante. ¿Okay? Entonces, eso para mí es una muy buena noticia. Como empezamos diciendo, esto recién salió del horno. Aduana se tiene que organizar internamente. Hay un sistema importante que se debe implementar a pesar de que la ley le da la obligación de vigilar los derechos de propiedad intelectual, de proveer la información a los titulares sobre la mercadería presuntamente falsificada. Bueno, suspender, que ya lo mencioné, y alertar a los titulares. Decir, perfecto. Mira, está llegando esto. Hay varias formas de darse cuenta. Una de ellas, solo por darte un ejemplo, es en el momento del aforo documental. Se puede verificar el precio, por ejemplo, con una marca que, si es que nos permiten a los titulares inscribir los derechos de propiedad intelectual ante aduanas, que antes se hacía. Con la ley de propiedad intelectual no lo decía, pero en la práctica el SENAE, aduanas, tenía un sistema que en el momento del aforo documental
algo que no estaba de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual. Es información que los titulares debemos de entregarles y que estamos muy dispuestos a hacerlo. Se saltaba una alerta y se realizaba un aforo físico ya de la mercadería para poder determinar y se dictaba la medida. Entonces, estamos en un muy buen camino. Yo creo que ahora SENAE tiene todas las herramientas y tiene la normativa para ser nuestro aliado. Yo soy fiel y estoy totalmente convencida. Fiel creyente que esto va a dar muchos resultados. Soy fiel creyente que si se trabaja entre el sector privado y el sector público, se pueden lograr grandes cosas para el país, porque la normativa nos lo permite. ¿Qué necesita esta ley orgánica? ¿Un reglamento o ya se puede aplicar sin ningún problema? Necesitamos un reglamento, indudablemente. ¿Cuántos días necesita para la para entrar en vigencia desde el momento en que se promulgó. Qué maravilla. Entonces, ahora habrá un reglamento. Sabemos que aquí toma un poco más de tiempo de lo que se debe la expedición de los reglamentos, y aprovecho a hacer en verdad una invitación a las autoridades del SENAE para que nos abran las puertas y podamos colaborar. Me encanta escucharte, los titulares para motivada, empoderada, feliz con esta noticia. 30 de agosto, esta ley tan importante, porque yo pienso, y como abogada, pero no en tu ámbito, sino en el ámbito fiscal, pero estas son las cosas que hacen que nuestros países, como el Ecuador, y creo que es una necesidad, como el resto de países hermanos, necesitamos, por pequeños que seamos, el hecho de tener las cosas formales y hacer las cosas bien, respetar la propiedad intelectual, respetar el que aprendamos, los contribuyentes normales, las personas, que se tiene que comprar cosas originales, que tenemos que respetar que a otros les costó hacer las cosas, el fabricar un producto. Son cosas, yo digo, de convivencia normal. Totalmente de acuerdo. Y que a veces nos cuesta. La mejor forma de erradicar este tipo de conductas realmente es el compromiso, porque a ver, la asamblea, el ejecutivo, las instituciones públicas, el sector privado, podemos dar todas las soluciones y todas las herramientas para luchar esto, pero si no hay un compromiso real del ciudadano de no consumir este tipo de productos que atentan contra la salud. Una anécdota: una chica se puso un jean falsificado, se fue de esas noches, de esas tardes soleadas de toros, se deslió y se quemó las piernas. Pero mira lo que tú acabas de decir, algo que creo que las personas que nos están mirando en esta noche: estoy tomando un medicamento y tú me dices que es un polvo de tiza, me puedo morir. Entonces, pero ¿a qué nivel de conciencia podemos llegar en estas personas que no tienen escrúpulos, porque pertenezco a una red delictiva, que lo que me interesa es tener un dinero ilícito, en que te vendo un polvo de tiza? Mira en qué nivel delictivo, pero bueno, pero también creo que tú acabas de decir algo interesante y te veo tan empoderada. Ya tengo un marco regulatorio en donde ya tengo esta normativa en la que me dice qué debo yo cumplir y que ya debo comenzar a aplicar. Pero bueno, como tú acabas de decir, también hay una convivencia social del común denominador de las personas para cumplir. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué nos viene? ¿Qué vamos a lograr con este marco regulatorio? Bueno, mi querida Ángeles, dime, ¿qué sigue de aquí? Aquí sigue un poco establecer, tenemos que trazar el camino de cómo vamos a aplicar las medidas en frontera. La buena noticia es que con la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 ya lo hicimos, y lo hicimos excelente, y nos aplaudieron como país. Porque recuerda que nosotros tenemos acuerdos internacionales. Así es. ¿Ya? Que nos obligan a nosotros a tener un sistema de medida en frontera eficaz y eficiente. Entonces, ahora sí, estoy emocionada, como lo mencionas, porque creo que tenemos las herramientas, ya tuvimos un muy buen camino, ya nos funcionó. Ahora retomemos lo que nos funcionó, desechemos lo que no nos funcionó y sigamos para adelante en el tema de medidas de frontera. Y luego tenemos el tema de la acción penal. Cuéntanos de la acción penal. Vamos a hablar ahora un poco más profundo. ¿Qué pasa con la acción penal? Con esta ley orgánica, ¿qué pasa con la acción penal? Bueno, también un poquito de historia. Con el Código Orgánico Integral Penal se regularon o se normaron las conductas
por la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor. Solamente eso. Y para mí lo más importante es que en el momento en que se promulga el COIP, se elimina la sanción o la pena de prisión. ¿Ok? Antes, cuando se demostraba que existía un delito por un acto, una conducta que vulnere derechos de propiedad intelectual, existía prisión. Luego, con el COIP dejó de existir eso. Los organismos internacionales les llamó muchísimo esto la atención, porque éramos de los pocos países en donde no se sancionaba con una pena privativa de la libertad. Y simplemente se dejó una multa. Y esto ¿ya? En otros países no pasa. No pasaba. Nosotros como abogados sabemos que en otros países las sanciones son con penas privativas de libertad. Y en nuestro país era una multa y listo. Exacto, era simplemente una multa. Además, en el COIP se estableció un monto mínimo de valoración de la mercadería incautada, que siendo el valor menor $56,000. Entonces, si hablamos de zapatos finos, falsificados, de marcas reconocidas, digamos que unos 2,000 pares de zapatos podían llegar a los $56,000, pero ¿y qué pasa con los audífonos? O con las mascarillas que ahora tanto tenemos que utilizar. Necesitas cientos de miles de millones de mascarillas para poder llegar a ese monto. ¿Ok? Eso también era un limitante muy importante para hacer la aplicación. Cualitativamente hablando, exacto, importante para poder tener una sanción que realmente pueda ser ejemplificadora para cualquiera que esté haciendo estos actos ilícitos. Exacto. ¿Qué pasa hoy? Ya, hoy con la nueva ley vuelve la pena privativa de la libertad. Escuchen por favor muy bien, todas las personas que en esta noche, con esta ley, con esta normativa, con esta ley, con este nombre tan largo, pero que Ángeles Puentes, esta experta abogada, nos está diciendo que este tema sí está, como para que usted abra el ojito, pare la orejita. Tenemos ya una sanción privativa de libertad. Cuéntanos, Ángeles, ¿cuál es? De 6 a 1 año, y también existe una multa económica que se establecerá dependiendo de la mercadería. Dependiendo del perjuicio. Del valor de la mercadería, del perjuicio. De 6 a 1 año de 6 meses a 1 año. De 6 a 1 año de privativo de la libertad. Una pena privativa de la libertad. O sea, que ya tenemos una sanción penal. Exacto, tenemos una sanción penal que siempre antes del COIP, cuando teníamos la ley de propiedad intelectual en la que se contemplaba la acción penal, existía la pena privativa de libertad, lo cual permitía ser persuasivos con el infractor y conversar y decirle: mira, entréganos todo, lleguemos a un acuerdo, no lo vuelvas a hacer y podemos desistir. Ahora dejamos de tener eso, y se convirtió en un elefante blanco que realmente era inaplicable. Además, la mercadería tenía que tener $56,000. Muy difícil. Ahora tenemos otro tipo. Ahora tenemos ya la sanción. Tenemos un limitante en el monto que a mí me preocupa, porque antes era mínimo $56,000, ahora son $22,000, pero solo de la mercadería importada o de exportación. ¡Qué maravilla! Mi querida Ángeles, mira que cuando los temas son importantes y cuando tenemos estas abogadas apasionadas, hermosas, tu explicación, el tiempo se nos fue volando. No puedo creer. Mira que nos pasó lo mismo que la semana pasada, pero con esta primicia, con esta ley tan importante que salió esta semana, te vamos a volver a invitar. Quiero que mandes por favor una despedida rapidísima a todo este público maravilloso en esta noche, y te voy a hacer el compromiso para que nos vuelvas a visitar. Manda por favor una despedida para esta noche tan linda de tributación de hoy. Muchísimas gracias, Cristina. Primero agradecerte. Buenas noches con todos. El compromiso es de todos para poder combatir el comercio ilícito de estos productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, pero más importante que nada, los derechos del consumidor. Se trata de la salud de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo escuchar a estos abogados con tanta experiencia y en un lenguaje tan sencillo, con estas leyes que están
publicadas, que están promulgadas en nuestro país, para que estos marcos regulatorios, que es de cumplimiento obligatorio y que es de responsabilidad de usted, de nosotros, para que nuestro país cada día sea más grande, más productivo y que lleguemos a tener ese Ecuador que tanto necesitamos. Nos volvemos a ver en un programa más de Tributación de Hoy la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.